Bueno, señores, y se demuestra, como podéis podido comprobar, que efectivamente han salido homúnculos, larvas de homúnculo. Lo que pasa es que esas larvas no se han podido desarrollar porque el ruso tenía razón. Fijarse que todas las imágenes que habéis visto se parecen mucho a los homúnculos del ruso. Vaya, por no decir clavado. Y es que tenía razón, había que dejarlo los 21 días, que nosotros le hemos dicho 40 como para Celso, y nos hemos dado cuenta que ha sido por un error en la interpretación. Se refería a que a partir del 40 es cuando le tienes que dar sangre, pero evidentemente lo tenías que haber abierto en los 21 días, que es lo que te dice la lógica, la naturaleza, etcétera. Pero ya os dije que podía estar equivocado en ese aspecto, pero que aún así para mí sería un triunfo, porque yo lo que quería era que se desarrollara algo. Más días o menos días. Si pasan más días hay más probabilidad de desarrollo. Sabiendo que para Celso decía lo de la putrefacción. El resultado lo tenéis aquí. Habéis visto larvas de homúnculos que no han terminado de desarrollarse porque la teníamos que haber abierto en sus 21 días para después hacerle lo de la membrana y seguramente abrirle la membrana porque estaban ellas dentro para poderle darle el arcano de la sangre. Bueno, no vamos a hacer más comprobaciones, por lo que os dije. Pongo en mi cuarto, está oliendo ahora un pestazo que no veas. Yo este último vídeo lo he grabado para... Bueno, un pestazo... Depende los músculos que sea. Pero... Eso, que no voy a grabar más vídeos de homúnculos por 7 suscriptores. Vosotros eso lo entendéis, ¿no? Que necesito salir de aquí, necesito hacer las instalaciones fuera. Para hacer las instalaciones fuera se necesita tiempo, esfuerzo, que eso os lo voy a dar yo, y dinero, que es lo único que no, que ya lo dije, 400 euros, lavadora al canto fuera, me compro un traje bueno en plan COVID, una máscara de las de verdad, por favor, que esto es verdad que hace, porque respiro casi todo de aquí, pero evidentemente me entra por los ojos, y huele peste y no se puede. Y eso, y que no me piquen tanto los bichos cuando empezamos a abrir, que eso fue una locura. Entonces, si queréis que hagamos más vídeos de homúnculos, por favor, darle a like, suscríbete y actualiza la campanita. Sí os voy a decir una cosa. Voy a terminar y seguramente pondré vídeos, aunque este sea anterior a ese, pondré este el último, porque esto ya es finalización de la etapa de homúnculo, y decir que lo siento mucho, pero me despido ya con este último vídeo aquí, porque se comprueba lo que quería, que la existencia de los homúnculos es cierta. No, de los animanúnculos. Nosotros queríamos culminar en el homúnculo. Para culminar en el homúnculo hay que volver a repetir todo el proceso. Hay que intentar que esas larvas no mueran, sino que vivan. Por eso al 21 las vemos. A los 21 días las vemos. Las intentamos desarrollar, poner fuerte. Y que se alimente, como ya dijimos, del mercurio filosofal, que era la mezcla de nuestra simiente y la sangre donde se queda preñada, la menstruación, para que nos vamos a poner fino. Y casarla, llevarla los dos al blanco con los procesos alquímicos. Si alguien no sabe lo que le estoy diciendo de los procesos alquímicos de casamiento en el blanco, por favor, que se meta en mis mundos de alquimia y empiece a hacer un visionado de los vídeos y ya está, dejarla en el blanco. Eso ¿por qué lo voy a hacer? Porque esa es otra cosa, que la simiente huele mucha peste. La fémina ni os cuento, esa huele 7 o 8 veces más que la masculina. Y a mí lo que me interesa es llevarlo al blanco, porque en el blanco pierde el mal olor. Evidentemente esto no huele esto no olía nada hasta que lo he abierto. La membrana, digo. Por eso te digo, yo lo voy a hacer, porque si no es
tiempo y todo perdido. Y no quiero que pase eso. Entonces, vamos a hacerlo como yo he dicho. ¿Vale? Acordarse que tienen las sales, ¿veis las sales? Circular encima. Y la siguiente, que cada vez lo estamos llenando más. Destilación por aquí, destilación por allá. La sal la blanqueamos, o sea, todo lo que viene siendo como si fuéramos a hacer la piedra filosofal hasta que llegamos al mercurio filosófico. Nos va a salir una leche blanca, y de hecha leche blanca que se alimenten nuestras larvas de homúnculo. Y yo creo que así puede el mercurio filosofal hacer y potencia que se desarrolle en algo mejor. Acuérdese que era la perfección del estado más perfecto que podía alcanzar el animanúnculo. ¿Cuál es el estado más perfecto? Pues evidentemente, pues con la altura que tiene no se va a poder desarrollar una persona como nosotros, pero en algo de 30 centímetros podría ser. A mí no me toméis como un loco que estoy diciendo estas cosas. Yo estoy intentando relacionar lo que dice con la práctica, no con la realidad, porque esto ni es realidad, ni quiero decir, cuando me refiero a que no es realidad, es que no sé cómo explicarlo, que no tiene lógica, ¿vale? No tiene lógica ninguna que de la mezcla de estos dos fluidos potencia algo más hermoso y que lo desarrolle encima como si fuera una persona humana. Pero tú ves como, bueno, yo lo habéis comprobado, ves como Paracelso empieza a hablar, lo vas relacionando con la alquimia y te vas dando cuenta de que te van llevando por estos caminos. No podemos quedar tumbados aquí en la silla, o podemos proceder a hacerlo y decir, pues mira, hemos fallado. Por ejemplo, yo con este experimento de los animanúnculos he fallado, porque confiaba en los 40 días de Paracelso y pensaba que me iban a salir vivos. Que no, pues mira, hay que darle de nuevo la razón al ruso y tenemos que aprender del ruso. Porque ya os digo, tiene unos conocimientos de alquimia muy avanzados. Sabía que había que meterlo en el elemento agua cuando saliera de la membrana. La membrana, ahora nos referimos al cascarón del huevo, no a las membranas que nos han salido nosotros. Y sabía cómo tenía que ir procediendo paso a paso. Seguramente, claro, porque tenía buenos materiales, tenía una máscara que le permitía seguir trabajando, y antes de grabar habría hecho un montón de experimentos con los huevos. Habría fecundado, pues yo qué sé, 120, 200, 300, hasta que vio un patrón común y dijo, oh, yo desde el minuto 1 me he metido en estos mundos así, con 20 huevos. No, 2 por 6, 12, con una docena de huevos simplemente. De esa docena de huevos hemos experimentado con la mitad y con la otra mitad casi, porque no han salido 5 membranas. Nos falta una. Bueno, hubo una que la deseché, sí. No, pues no falla. Huevo fecundado y tapado con cera. Huevo que sale una membrana y de esa membrana salen larvas de homúnculo. Es que no falla. Y entonces hemos cogido una forma de proceder que nos dan unos resultados que si lo haces tú en tu casa te van a salir lo mismo, ¿vale? Que es lo que se pretende. El ruso, sin embargo, no. El ruso era un festival, empezaba a abrir huevo y a lo mejor te sale uno, a lo mejor no. Aquí ya tenemos patrones comunes, que es lo que estamos buscando, sobre todo para poder seguir realizando porque es lo que te va a dar la lógica, el pensamiento y la conciencia. El que tú dices, hostia, sé cómo proceder porque cuando hago esto me sale. Entonces ya te permite pensar en el sentimiento que tiene eso. Bueno, no me voy a enrollar más. Lo dicho, chicos, si queréis que haga vídeos de homúnculos, por favor darle a like, suscríbete y
que ya no sé cómo decirlo de verdad. Y por favor, darme a conocer. Que haya más gente que le dé a like, que se suscriba. Y cuando yo tenga ya te digo yo, una cotización mínima, si es que no me hacen falta más de 400 euros, pero no lo pienso poner de mi bolsillo porque he tenido otros gastos, como por ejemplo, ahora la cabaña del druida cuenta con luz independiente. De hecho, cuando me refiero a independiente es que se la podemos vender a Endesa. Por lo tanto, nos va a permitir meter más destiladores, meter más matraces, meter más calentadores, con el fin de los estudios de la piedra filosofal y de la espagiria, que como ya no vamos a seguir con los homúnculos hasta que lleguemos a la cotización mínima, así que por favor, os lo suplico, voy a dejar el mercurio y el azufre filosófico preparados porque en sale no huele. Ahora mismo esto huele un pestazo que no vea, va a pasar el tiempo, no me vais a dar las suscripciones, no me vaya a dar los likes, no me vaya a dar no sé qué, y al final es para tirarlo y es una pena, porque esto lo quiero terminar de ordeñar, que me queda poco, hasta arriba del top, antes de empezar a destilarlo, y estos son 100 mililitros de simiente ordeñada, y eso se ha tardado un huevo en hacer. De hecho, subiré cuál es el secreto para hacerlo. Para hacerlo. Y bueno, ya está. Por última vez lo digo, por favor, suscribirse, darle a like, recomendarme, intentar meterme más seguidores, que en el momento que tengamos cotización mínima, la vamos a liar parda, señores. Un saludo y que os vaya bien el día.